realidad que Dios puso en mi corazón, de algo que, no sé si usted ha prestado atención, pero todos nosotros en realidad somos diferentes. Vuelvo a ver que está a la par y usted lo va a ver que son completamente diferentes. Usted puede decir, mira, aquel es moreno, aquel es blanco, aquel tiene el pelo, el de frente no tiene pelo, el de los de atrás, ¿verdad? Están guapos, los del frente son exóticos. Usted verá ahí todo lo que hay, ¿verdad? Y esa parte nos distingue a cada uno de nosotros. Pero esto me hace ver que realmente Dios nos hizo únicos en nuestra especie a nosotros. No va a haber una Valeria y no va a haber otro Natán en este mundo. Se parecerán, pero no serán iguales. Podrá haber otro Danielito o Danielote, ¿verdad? Pero no va a haber otro igual. Inclusive el más pequeño, entre Mateo y Tiago, no va a haber otro igual que ellos. Todos somos únicos. De ahí que hoy tengo un tema que se llama zurdo a propósito. Pero déjeme orar. Padre, como dice tu palabra, bienaventurados los que leen, los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir de tu palabra, que podamos gozarnos en ti y que esta palabra quede en nuestros corazones y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo no sé usted, pero cuando yo leo la Biblia, a mí me gusta como prestarle atención a los detalles, a lo que habla. Cuando usted lee Génesis, en el puro inicio, empieza Dios a hablar de la creación del mundo. No sé si está prestado que creó, que primero estaba muy desordenado y vacío, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo se empezó a mover ahí, empezó ya a darle forma a la tierra, separó la tierra de las aguas y creó ya el mar, creó los continentes, los océanos, el sol, la luna, y todo empezó a crearlo a su manera. Pero hay algo particular, cada vez que creaba algo Dios y decía su palabra, Él terminaba con una frase que era, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y esa frase a mí me impacta porque todo lo que hacía Dios y lo que hace Dios es bueno, hermano. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero si usted presta todavía más atención, cuando empieza a hacer la creación y crea a los seres vivos, a los animales, dice, y los bendijo. Y esa marca de donde dice, y los bendijo, por ejemplo, cuando lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 22, dice, y Dios los bendijo diciendo de los animales, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. En otras palabras, bendijo a los animales con multiplicación. Y ustedes multiplíquense, por eso usted ve que sobran perros, gatos, caballos, de todo ahí. ¿Por qué? Porque era parte de su bendición. Y esa parte de bendecirlo fue algo también que usó para el ser humano. Y le dijo, en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. La mía dice, sojuzgadla. Y señoreando los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, le dio la potestad del hombre gobernar sobre todo lo que existe. Por eso usted se come el pescado y no, el pescado no se lo come usted. Por eso usted se come la vaca y la vaca no se lo come usted. Porque Dios nos bendijo a nosotros con esa capacidad, con esa autoridad de gobernar sobre la tierra, los animales y demás. Esa fue la bendición que Dios nos dio. Ahora, yo soy de los que me gusta imaginarme que todos nosotros fuimos diseñados por Dios a nuestra manera específica. ¿A qué voy con esto? Yo siempre me he imaginado Dios, la Biblia dice que para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño, o hay que tener la fe como un niño. Pero yo me imagino que Dios cuando creó el mundo estaba en modo niño. ¿Por qué esto? ¿Quiénes son los mejores creativos y artistas de este mundo? Los niños. Los seres humanos ya adultos, por lo general, van a hacer cosas que ya usted ve. Una vez un profesor de una universidad muy importante de Estados Unidos hizo un experimento con su clase de arquitectura. Él le dijo, quiero que hagan, imagínense un extraterrestre, algún ser vivo fuera de esta tierra, ¿cómo lo imagina usted? Y todo el mundo dibujó cosas ya conocidas. Tal vez se vean monstruos con 1000 ojos y con un montón de manos, pero todo ya era conocido. Ya se sabía que eran pies, ya se sabía que eran garras, ya se sabía que eran ojos, que tenían colmillos. O sea, todo era conocido. No había nada no conocido en esos dibujos. Pero por eso digo que Dios, cuando va a crearlo a alguno de ustedes, empieza en modo niño, en modo creativo. Y no sé, yo voy a agarrar a Cali, que está sentado aquí adelante. Y empieza Dios a diseñar a Cali, agarra el barro, el polvo, y empieza a crearlo y le empieza a dar forma. Mira, le voy a hacer así, le voy a ponerle pelo colocho. No, con colocho no se ve bien. Verá, le voy a hacer ojos claros. No, tampoco se ve tan bien con ojos claros. Lo voy a hacer blanco.
2,20 m. Dice, no, tampoco se ve muy bien tan alto. Y empieza así, lo va a hacer orejón. No, las orejas muy grandes no le van porque va a ser corpulento y no me sirve. Y Dios fue así diseñándolo hasta que salió Cali. Y no sé cómo habrá sido Cali bebé, pero ahí Cali se fue formando hasta que tenemos el Cali que conocemos hoy. Pero así con cada uno de ustedes. Ustedes, no sé si alguna vez se ha preguntado, Dios, ¿por qué no nací guapo? ¿Por qué soy tan exótico, tan raro? Parezco una palomita, no tengo forma. Yo no sé qué puede pensar de usted. Pero todos a veces nos hemos cuestionado algo de nosotros, ¿cierto? Yo no sé si usted alguna vez ha dicho, Dios, pero ¿por qué? Yo contaba un sueño recurrente que tenía de joven, que era que yo tenía una pesadilla con 3 temores. 1, ser pequeño. 2, quedarme calvo. Y 3, quedarme chimuelo. Solo me falta una, mi hermano. Pequeño soy, ya el pelo está de pelo escaso, ¿verdad? Y de ahí, los dientes por lo menos los tengo todos. Eso sí me los cuido un montón. Pero yo siempre decía, Dios, ¿por qué no fui más alto? Yo quería ser más alto, ¿verdad? Venir en un mundo diferente. En un concierto uno de los que no puede ver casi. Y cuando hay algo así, de ahí uno le toca. Valeria me ve con una cara así, como lo entiendo, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Todos fuimos creados a la imagen que Dios quiso para nosotros. Y esto me hace acordarme mucho de mi hermano mayor, Andrei, porque cuando Andrei y yo comíamos al principio, cuando uno es muy pequeño no entiende tal vez de estas cosas, pero mi hermano y yo, Andrei, cuando comíamos teníamos un problema interesante. Mi hermano mayor es zurdo y yo soy derecho. Y cuando nos sentábamos, yo me sentaba a la izquierda de mi hermano y mi hermano a mi derecha. Hermano, cuando estábamos comiendo, era un pleito. Porque donde los dos hacíamos exactamente no la cuchara, o yo lo golpeaba a él, o él me golpeaba a mí, y hacíamos un reguero de comida. Tuvimos que llegar a la decisión de que él se sentara a mi izquierda y yo a su derecha, y así nunca chocábamos los brazos. Pero a veces nos pasaba, no sé si alguna vez ha tenido esas cosas de hermanos así, que uno crece, pero mi hermano siempre fue zurdo y siempre ha sido extraordinario. Mi hermano lloraba porque se sacaba un 85 en estudios sociales. Yo lloraba porque tenía que estudiar, mi hermano, ¿verdad? Todos somos diferentes. Mi hermano siempre fue muy inteligente, le gustaba experimentar, leer desde los 5 años, era súper avispado, chispa. Yo era más bien de aventurarme, echármela ahí, tuanis, y dormir mucho. Súper diferentes, aunque éramos mismo nombre, mismo apellido, bueno, no mismo nombre, mismo apellido, misma sangre, por así decirlo, pero no éramos iguales. Y un día de tantos, mi hermano se hizo una pregunta que a mí me llamó la atención, porque él decía, Dios, ¿por qué yo soy como soy? ¿Por qué yo soy zurdo? Se hizo esa pregunta. Antes, yo no sé si usted se acuerda, pero eso es poco común ahora. Ahora los zurdos son muy cotizados en ciertas cosas, por ejemplo en el fútbol y demás. Pero antes el ser zurdo no era tan bien visto. Mi abuelo paterno, que nunca lo conocí, pues que en paz descanse, mi papá nació zurdo también, pero mi abuelo lo hizo ambidiestro, porque él no aceptaba que su hijo fuera zurdo. Antes eso era, decir zurdo era como decir, usted es un fenómeno. Y mi hermano a veces se cuestionó esto y dice, Dios, ¿por qué soy zurdo? Y hizo una pregunta que a mí me marcó mucho, es, Dios, ¿habrá algún zurdo en la Biblia? Porque la Biblia representa a todos, a Jesús y libertadores y profetas, pero ¿y habrá algún zurdo en la Biblia, Dios? Y esa pregunta lo marcó tanto a él porque él encontró la respuesta en la palabra de Dios. Y esta pregunta que se hizo mi hermano, realmente yo creo que muchos no las hacemos de por qué yo soy así. ¿Por qué yo no nací gringo? ¿Por qué yo no tengo allá en Estados Unidos ahí con los mejores? ¿Por qué no soy europeo así, pelirrojo, grande, vikingo, verdad? ¿Por qué no soy australiano, verdad? Para andar en la playa surfeando y tuanis. ¿Por qué no soy japonés para inventar y así ser bien inteligente y capaz? Algunos se cuestionan ciertas cosas, pero esas preguntas que usted tiene, hermano, yo quiero que usted entienda que tienen un propósito. El hecho que usted naciera en la familia que nació, el hecho que usted sea como usted es, el hecho que usted tenga lo que usted tiene, en el sentido de diseño de Dios, tiene un propósito específico. A Dios no se le escapó nada. Usted sabe lo que tiene, sabe por qué es así, y eso es algo que Dios necesitaba que fuera así por una razón específica. Y es que todo eso tiene una respuesta y se la respondo a partir de Colosenses capítulo 1 versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque en él fueron
creadas todas las cosas. Eso lo incluye usted. Las que hay en los cielos y aquí en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted no fue creado para su pareja. Por más que, uy, mi media naranja y todo lo que usted le quiera decir. No, usted fue creado para Dios. Sus hijos no fueron creados para ustedes, papás, fueron creados para Dios. Y no fueron creados por ustedes, Dios los usó, pero fueron creados por medio de Él y para Él. Y esta parte, cuando usted entiende que usted fue diseñado por Él y para Él, usted tiene que entender que tu propósito va a determinar tu diseño. Yo le pregunto, si yo quisiera clavar algo, ¿qué diseño, qué objeto tengo que utilizar? Martillo. ¿Un desatornillador me puede servir? Capaz que sí, pero usted agarra un desoto y le da al clavo, va a terminar marcado y hecho leña, tal vez. O dice, no, una llave ahí especial de metal, tal vez sirva, pero no es su función. Y muchas veces nosotros queremos cumplir con funciones que no fuimos diseñados para. Yo recuerdo que mi esposa vacilaba porque ella siempre ha sido muy linda. Y tenía un tío que le decía, cuando usted sea mayor de edad va a ser modelo. Pero mi esposa no creció lo suficiente para ser modelo. Porque las modelos tienen que medir, no sé, 1,70 m para arriba o 1,80 m, no sé cuánto es la medida estándar. Ya eso ha cambiado mucho, y ahora hay modelos XL y todas esas cosas que pasan ahora y ya los estándares han cambiado. Pero mi esposa de ahí no le llegó a la altura. Pero yo digo, si Dios la hubiera hecho alta y le hubiera hecho modelo, tal vez no sería pastor ahora. ¿Por qué? Porque Dios tiene un diseño específico para cada uno de nosotros que va alineado ¿a qué? A su propósito. Entonces, el hecho que usted sea pequeño, alguna razón tiene que ser. Tal vez vaya a entrar en lugares donde los altos no pueden. No lo sé. Porque tal vez se identifique con alguna tribu de gente pequeña y tal vez lo vean así como, mira, no sé, los niños, digamos, sí, va y los convierte a todos. Pero esa parte donde usted tiene que entender que usted fue creado por Dios y para Dios según el diseño que Él tenía para usted, tiene que entender que usted tiene que ser auténtico, hermano. Hoy por hoy todos buscamos, yo no sé, le digo esto, veía una encuesta en LinkedIn de los trabajos más codiciados o cotizados hoy por hoy en Latinoamérica. Y en Costa Rica, ¿sabe cuál es el trabajo más codiciado? Ser influencer, hermano. Eso es lo que más gente desea hacer en Costa Rica, ser influencer. ¿Por qué quieren ser influencer? Porque todo el mundo quiere ser como el que ve. Entonces usted ve una persona que anda en Ferrari, usted ya quiere andar en Ferrari. Anda vistiendo Louis Vuitton y huele a Louis Vuitton y todo Louis Vuitton, usted ya quiere andar Louis Vuitton. Pero yo le digo una cosa, usted ve a alguien comprando en Econo orgulloso, usted lo va a seguir. Hermano, la gente no le va a dar pelota. Porque no, hombre, ¿cómo Econo? Si no sé qué. Hermano, todos compramos en Econo, que digamos que no. Pero no nos gusta eso porque nos gusta aparentar una imagen superior, nos gusta seguir algo extraordinario. Y esa parte de tratar de imitar a los otros es donde Dios nos está diciendo, no se equivoquen. Vinicio no es Marcos Witt. Roger no es Barack. Bueno, no se llama Barack, se me olvidó el nombre. Pero, ¿cómo? Robert, no es Robert. Raúl no es Dante Gebel. Raúl es Raúl, Tony es Tony, yo soy yo. Pero muchas veces tratamos de imitar y tratamos de ser lo que no somos. Y cuando usted trata de hacer lo que no es, hermano, lleva palo, la ve fea. Por eso es que Dios quiere que usted entienda que cuando Dios te diseñó, así como en el Génesis, y creó a Marta y dijo, esta es Marta, y vio que era buena y la bendijo, y tendrás a Owen y tendrás a Sofía y bla 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 bla, y la bendijo. Esa fue la bendición de Marta. Entonces Marta tiene que buscar su bendición. No buscar la bendición de Elsa, de Valeria, de cualquiera de los que estamos aquí. Tenemos que buscar nuestra propia bendición. ¿Por qué? Porque ese diseño especial que Dios nos dio nos da un propósito. Ahora, mucha gente cree que para tener un propósito hay que tener un montón de requisitos. Que a veces se nos dice, es que usted tiene que pasar discipulado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 40, tener maestría, tener bachillerato, tener doctorado en no sé qué, y un montón de cosas. Pero la Biblia es clara lo que nos dice cuáles son los requisitos de propósito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice de la siguiente manera. Quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras, o no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué está diciendo este versículo? Que para usted tener propósito solo ocupa ser ¿qué? Salvo y llamado, y pare contar. Mientras usted sea salvo y sea llamado por Dios, ya usted lo tiene todo, hermano. Lo que le diga a la gente que mira 30,000 discipulados, que tiene que tener una maestría en canto, que si Dios te llamó y te salvó, ya usted tiene un propósito de parte de Dios. Porque a veces nos cuestionan eso, es que su propósito va a llegar hasta que usted sea X, o llegue a tanto, o tenga tantos años en iglesia, o haya convertido a tantas personas, o de tantos diezmos. No, hermano, el propósito llega apenas Dios te salva y te llama. Y a veces lo hacemos tan místico, tan, ¡ay, Dios, dame la señal, dame la luz! Y hermano, y ya el propósito usted lo tiene, lo anda ahí para arriba y para abajo y no lo está usando. Esa bendición especial suya usted no la está tomando en cuenta, la está dejando a un lado. ¿Y qué? A veces ponemos excusas, que el pastor no me permite, que el otro no me deja, que no estoy listo, que no tengo las herramientas, que no aquí, que no allá. Pero hermano, por eso dice que no conforme a nuestras obras. No depende de lo que tú puedas hacer, no depende de lo que tú tengas. Depende de lo que Dios quiera hacer contigo y cómo lo quiera hacer. Y ahí entonces es donde empieza a caerse todos los argumentos, porque esto depende de ¿qué? De gracia. No de lo que usted pueda tener, no de lo cuánto tenga usted en su cuenta bancaria, no de las capacidades, qué tan alto, qué tan flaco, qué tan gordo, qué tan lindo, qué tanto sonríe, qué tan agradable es, qué tanto bien habla, si es tartamudo, no es tartamudo. Hermano, todas esas cosas se caen porque lo que ocupa usted es la gracia de Dios para ser salvo, llamado y tener propósito. Y esa parte ahí es donde, hermano, ya usted ya no tiene excusa para huir de la voluntad y el llamado que Dios tiene para usted. Y esa parte le digo porque vuelvo a la pregunta de mi hermano. Dios, ¿habrá algún zurdo en la Biblia? Y él encontró la respuesta, y la respuesta es que sí hay un zurdo en la Biblia. La Biblia nos habla de un zurdo. Resulta que quiero que me acompañen a escuchar esta historia que a mí también me revolucionó la cabeza. En Jueces capítulo 3 empieza a narrar la Biblia que Israel, para variar, volvió a volverse en contra de Dios. Empezó a hacer lo malo, empezó a pecar, empezó a rebelarse y empezó a ser loco, como siempre, ¿verdad? Usted sabe que Israel siempre metiendo la pata. Entonces resulta que Israel se mete en contra de Dios y Dios fortaleció y permitió que un rey que se llamaba Eglón, que era el rey de los moabitas, gobernara Israel y pasara por encima de ellos. Lo que provocó que por 18 años Israel estuviera sometida a los moabitas por el rey Eglón. 18 años, hermano, por andar de majaderos, pecadores y rebeldes. Se sometieron por los moabitas. El rey Eglón los tenía cautivos, los tenía presos, los gobernaba. Y ahí fue cuando ya alguno dijo, la verdad es que ocupamos que Dios nos ayude, que Dios nos libre. La verdad es que ya ensuciamos demasiado el pueblo, ya metimos demasiado la pata, ya demasiado pecado. Es hora de que volvamos a Dios y que nos dé un libertador. Resulta que entonces Dios, en su infinita misericordia, escucha la oración del pueblo de Israel y les envía un libertador. Resulta que dice así Jueces capítulo 3 versículo 15. Y dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Vean que sí hay un zurdo en la Biblia, pero presta atención porque este detalle es muy importante, no se lo pierda. Dice el versículo 16, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Yo quiero que preste atención a este detalle porque para mí es sumamente importante. Yo aquí tengo mi puñal hechizo, no hace daño, es de aluminio, ¿verdad? No piensen mal, no es peligroso. Pero todo derecho, cuando va a atacar, ¿de dónde lo saca? Derecho, lado izquierdo, desenvaina. Y el zurdo, lado derecho, guarda su arma, desenvaina. Por eso ese detalle es importantísimo. ¿Por qué? Porque en ese momento,
cuando requisaban, por culpa de ahora requisan diferente, pero cuando lo requisaban, ¿qué es lo que pasaba? Levante el lado izquierdo, no hay arma, no pasa nada, limpio, pase. Hermano, ahora por nosotros requisan a uno de pies a cabeza por culpa de este hermano. ¿Por qué? Porque él andaba el arma en el lado derecho. Y como le revisaron sobre el izquierdo, pasó como si nada, hermano. Entró. Resulta ser que entonces, al ser zurdo, sacaría el arma con su mano izquierda, algo que los guardias no esperaban jamás. Porque como le digo, normalmente lo que revisaban era su lado izquierdo, porque se consideraba en esa época que el zurdo era fenómeno, que era algo poco común, algo despreciable. ¿Y cómo Dios iba a enviar un libertador con alguien que tuviera su arma en la mano izquierda? No era probable. ¿Por qué? Porque el estatus decía que los zurdos no eran importantes. Pero Dios, desde que diseñó a Obed, le empezó a decir, y en su momento de niño dije, a este lo va a hacer zurdo, porque a ese rey se lo va a preparar. Desde antes de que naciera Obed ya venía con un propósito de parte de Dios. Y lo hizo zurdo de tal manera que llegó. Y dice que entonces llega el presente al rey. Todos entregan los regalos al rey. Pero cuando él se lo entrega le dice, rey, le tengo un secreto. Le dijo al rey Eglón. Dice la Biblia que el rey Eglón era gordo, pero gordo. Así lo dice mi hermano. No lo estoy inventando. Ahí dice que era bien obeso. Era grande, bien pesado. Y resulta que entonces el rey decide sacar a todos del cuarto donde él estaba recibiendo los presentes y le dice, y solo quédate tú ahora para que me des esas palabras. Salieron todos. Resulta que a Obed se le acerca y cuando se le acerca desenvaina desde el lado derecho y le clava el puñal al rey gordo. Dice que era tan gordo que se le metió todo, hermano, desde la punta hasta la empuñadura. Todo se le clavó. Por el hecho de que sea un arma de dos filos, importante es que corta por los dos lados, entonces no había pérdida, hermano. Eso entró parejo. Dice que era tanto la herida que, hermano, se le salió el relleno. Así lo dice la Biblia, no lo decir feo para que no me censuren, pero, hermano, se le salió todo al rey. Y dice que el rey ahí cayó, de lo gordillo, cayó ahí rodando. Y él dice que entonces logró sacar su mano, no el puñal, sino sacar la mano, porque el puñal quedó adentro. Y dice que logró cerrar las puertas con seguro y se fue. Al ver que salió a Obed, los otros dijeron, como el rey que estaba ahí, mira, seguro está en su cuarto de verano, algo así le dice la Biblia. Y entonces Obed se va. Pero como ven que el rey no sale de su cuarto, ya tiene rato, cuando entran, ven al rey muerto, hediondo, con todas las tripas allá afuera, el relleno salido. Y entonces en ese momento Adot se levanta con el pueblo de Israel como un líder. Y van y conquistan a los moabitas y logran ganar la batalla. Todo porque Dios diseñó un zurdo a propósito de Dios para que matara al rey y conquistar el pueblo. Pero lo que me encanta es que dice que cuando Ahod logra hacer esto y darle la libertad al pueblo de Israel, dice que lograron tener 80 años de paz. Eso en los tiempos de los jueces, cuando usted estudia la Biblia, es muchísimo. Porque antes el pueblo de Israel cada 2, cada 20, máximo 40 había paz. Pero con Ahod, con el líder zurdo, lograron tener casi un siglo de paz. 80 años de paz, hermano. Y cualquiera diría, pero ¿cómo es posible que de un zurdo, en tiempos donde no valían nada, Dios hiciera algo extraordinario? Hermano, es lo mismo que algunos se preguntan, ¿cómo es posible que de Fe Orgánica salga tanto dinero y salgan tantos útiles y tantos materiales y tantos diarios para bendecir y dar amor de Dios a otros? Porque Dios quiere que usted cumpla el propósito que Dios diseñó para ti. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer de ti algo extraordinario, basado en tu propósito. Entonces ya deje de quejarse porque soy orejón, para que escuche más a Dios, hermano, seguro. Porque Dios me dio estos ojos tan grandes para que vea buenas visiones, hermano. No sé, pero Dios tiene un propósito con eso que te dio. Pero esa es la parte que a veces nosotros, más bien lo que vemos como algo malo, debería ser algo extraordinario.
Cuando Dios hace un llamado y cumple su propósito, hermano, el impacto no es pequeño. Usted podrá ser pequeño, pero su impacto puede ser 1000 veces más grande que usted. Valeria dice amén. ¿Por qué? Porque esa obediencia a Dios, al propósito que Él, no solo va a bendecir tu vida, sino va a bendecir a los que están a tu alrededor. ¿Cierto o no que muchas personas han sido bendecidas por culpa de fe orgánica? Aunque usted haya puesto una bolsa de arroz, pero sumándole la bolsa de arroz de Natán y los frijoles de Raúl y la sopa de Roger, y así todos hicimos un diario, bendecimos a una persona y generamos impacto que bendijo familias, que bendijo su casa. Pero esa parte, cuando Dios te dota de todo lo que te necesitas para cumplir su propósito, usted confíe nada más. Usted crea en Dios porque Él va a cumplir su propósito y que usted lo va a lograr. Pero es donde nosotros nos toca ¿qué? Aceptar lo que Dios nos ha dado. Yo no sé usted, pero en la Biblia hablan de muchos dones y talentos que Dios puede dar a través de su espíritu. Y recuerdo una vez una persona que tenía el don de discernimiento de espíritus. Para el que no sepa, es que puede estar en algún momento, de alguna manera Dios le revela que hay algo contrario ahí, sea bueno o sea malo también. Puede ser que, no sé, haya algún ángel, algún espíritu demoníaco y demás. Entonces, algunos ven visiones, otros sienten ahí que se les eriza el cabello o los vellos ahí. O sea, todo eso es una actividad de parte de Dios para determinar que hay algo extraño o algo bueno. De ahí que una vez una persona empezó a avivar este don, pero empezaba en iglesia y empezaba, uy no, y se asustaba muchísimo porque veía pisuicas ahí volando a veces en iglesia. Aunque usted no lo crea, a veces sí, se mete el bicho feo. Pero ella llegó un día y me dice, es que Harold, vieras que me está pasando esto, yo no lo quiero, esto me asusta mucho. Yo no quiero esto, que Dios me lo quite, decía. Y si Dios te permite esto, hermano, si Dios te da algo, es por alguna razón extraordinaria. Créale a Dios, agradezcale a Dios por eso más bien y úselo, hermano. Porque ese discernimiento que ella tenía pudo haber ayudado a muchas personas para ser libres, para ser usados de una manera especial. Y esa parte, hermano, cuando usted se niega a hacer lo que Dios le está pidiendo que hacer, usted no sabe lo que puede provocar en alguien más. Yo quiero contar un testimonio que me pasó a mí. Un día yo tenía en el colegio varios compañeros ateos, aunque estuvieran en un colegio cristiano, por irónico que fuera, habían compañeros ateos. Y en uno de tantos estábamos conversando y él y yo estábamos debatiendo de la Biblia, debatiendo de Dios, hablando un poco de eso. Y resulta que él terminó con una frase que yo pensé que no había tenido poder o había calado en mí. Pero algo espiritualmente sí había querido interferir en mi vida espiritual, que yo me empecé a sentir diferente. Y la frase fue, ¿y qué tal si lo que usted cree no es cierto? Y yo decía, no, yo estoy muy seguro en Dios, yo creo lo que creo, yo sé quién es Jesús para mí, yo sé que Dios lo ha hecho para mí. Pero inconscientemente y espiritualmente algo empezó a cambiar. Y yo ya veía a aquel gritando y haciéndolo a macheca, talamazoga, y yo ya decía, no, eso yo creo que no es de Dios. Y empieza uno a dudar, hermano. Y yo no quería dudar, pero ya, ¿qué me está pasando? Pero una hermana con discernimiento de espíritu, y resulta que le dijo a mi tío, que era el pastor mío en ese momento, le dijo, quiero que oremos por Harold, porque detrás de Harold veo una sombra muy grande. Una sombra negra, pesada, profunda, detrás de Harold. Y cuando mi tío me dice, Harold, ven acá, esta hermana, quiero orar por usted, dice que ve esto detrás suyo, quiero que oremos. Y oramos y Dios me hizo libre de esa persecución, de esa influencia del enemigo, y ya mi fe se empezó a avivar otra vez y empezó a crecer. Pero hermano, a las pocas semanas esa hermana se murió. No porque estuviera mal, no sé, algo le pasó, Dios le dijo, vengan a mi reino, murió. Pero ¿qué hubiera pasado si ella no me hubiera dicho eso a mí? Estaría con el espíritu negro ahí cargándolo, perdiendo mi fe, y no estaré hoy aquí. Pero yo le agradezco tanto porque decidió hablar y no morirse con eso. Pero de ahí es donde nosotros tenemos que entender que su propósito es importantísimo.
Por más que usted no lo crea, por más que usted lo ignore o por más que usted no lo sienta, todos tenemos algo importante que dar de parte de Dios. Hay una historia que la gente tal vez pasa por alto, pero en Josué capítulo 2 hay una mujer prostituta que Josué manda a unos espías a Jericó. Y esa mujer llamada Rahab prostituta, resulta que los acoge en su casa, los esconde, los protege, les da una vía de escape. Y nada más les pide una sola cosa: que cuando ataquen Jericó se acuerden de ella y le perdonen la vida. Fue lo único que pidió. Pero esa mujer tenía un propósito mayor del que nosotros pudiéramos haber imaginado. Esa prostituta que la gente tal vez despreció, no hombre, esa mujer no vale nada, no tiene futuro, y aquí y allá. Resulta que de Rahab se logró gestar una de las mayores generaciones de este mundo. De Rahab sale la línea genealógica donde nace el rey David, donde nace Salomón, inclusive donde sale José, quien es el padrastro de Jesús, y se toma la genealogía de Jesús a partir de José. Rahab fue parte para que pudiera llegar hasta tener el hombre más sabio del mundo, el hombre conforme al corazón de Dios, a tener el padrastro que iba a ayudar a María para tener a Jesús, de una prostituta, hermano. Y a veces pensamos que usted tiene que tener el mejor doctorado, la mejor cuenta bancaria, la mejor voz, el mejor talento, cuando usted ya puede marcar la diferencia, hermano. Usted no sabe, yo siempre lo digo, tal vez usted tenga un don de cocinar así bien rico, usted no sabe si su gallo pinto puede transformar una vida en la calle. Usted que corta, Elsa que corta pelo y no sabe si en algún momento cortando el pelo impuso manos y algo bendijo y hizo algo extraordinario. No sabemos, pero tenía que estar ahí en ese momento y en esa hora. Tal vez usted estaba haciendo algo que usted tal vez no entienda, pero puede tener un impacto mayor, que no necesariamente Dios te lo va a decir, pero tienes que creer que Dios te está usando tal y como eres. Porque hay cosas que, déjame decirle y ser claro en esto, hay cosas que Dios te va a pedir que usted ni siquiera va a entender. Y no espere que usted lo entienda, que mucho menos lo entiende su familia, mucho menos lo entienda su pastor, sus líderes, lo entienda su trabajo. Pero hay cosas que Dios va a pedir que la gente no va a entender. Yo digo, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de los papás de Oseas. Bueno, no sé, yo me pongo tal vez Miguel y Marta. Que Owen le diga, mamá, papá, me tengo que casar con una prostituta. ¿Cómo reacciona usted? Usted está loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? Pero Dios le pidió a Oseas que se casara con una prostituta para mostrar al pueblo el amor y la misericordia de Dios. Le pidió, se casó con la prostituta, se casó con la prostituta. Ella se volvió a ir y le volvió a pedir que la fuera a volver a buscar. Dice, no, ya deje de ser tan tóxico, déjala ir, no sé qué. No, Dios quería mostrar algo de Oseas diferente. Ni qué decir de Isaías, que lo mandó a hablar a los templos desnudos. ¿Usted se imagina a Natán predicando desnudo al frente de la catedral de San José? Bueno, no se lo imagine mejor. Pero usted sabe que le toque uno hacer una tarea así tan extraordinaria y tan rara. Nadie lo va a entender, la fuerza pública lo va a detener. ¿Pero por qué? Dice, Dios demanda, hay que hacerlo, hermano. Pero a Isaías le tocaba. Y esos mensajes tan difíciles, tan extraños, a veces no los entendemos. Ni qué es ser de María. Usted se imagina usted llegar que su hija virgen le diga, mamá, estoy embarazada y me voy a casar. Se jaló la torta. No he hecho nada. Ay, sí, con ese cuento. Usted tan agazapada que es. No, venga. ¿Quién fue? No le van a creer, hermano, pero a María le tocó echarse esa bronca. Y tenía un propósito extraordinario, solo por ser virgen y ser buena persona, buena mujer. Era la mujer indicada para dar a luz a Jesús. Y la pregunta es, ¿usted está dispuesto y preparado para hacer y escribir la historia que Dios quiere para usted? ¿O usted va a renegar? Es que Dios me hizo así, Dios me puso acá, es que yo no nací en cuna de oro, es que yo no tengo acá, es que yo no tengo allá. Y si va a poner pretextos, hermano, usted está saboteando su propio propósito, su propio destino. Usted está saboteando su propia vida. Y déjeme decirle algo, porque una de las cosas más comunes es, Dios, ¿y cómo le hago? ¿Cómo llego?
Hermano, si Dios te llamó, Él te va a dar los dones para que usted lo haga. Si Dios te llamó, Él va a patrocinarte para que tú lo hagas. Si Dios te dio lo que necesitas, Él te está equipando para que usted cumpla con el propósito. Y a veces esa parte nosotros no la entendemos porque cuestionamos por lo que no vemos. Pero acuérdese que la fe es creer que Dios va a hacerlo. Es ver algo ya hecho. Y esa parte de creer así, ¿cómo nos cuesta a nosotros hoy por hoy? Hay una frase que no se me olvida que dice que la fe es dar un hecho por hecho que no está hecho. La fe es dar un hecho por hecho que no está hecho. Y esa parte de confiar en Dios, en que ese milagro que usted va a hacer va a llegar, confiar en que Dios te va a usar. A veces, hermano, nos cuesta creerlo, pero tiene que aferrarse a esa palabra, a esa promesa, a ese propósito y creerle a Dios. Yo le pregunto, cuando escuchamos la historia de Saúl y de Jacob, ¿usted cree que Saúl fue igual después de vender su bendición? No fue el mismo. Y yo le pregunto, ¿por qué usted quiere vender su bendición a otro solo por un estatus, solo por economía, por dinero, por ver, por lo que dicen los demás de usted? ¿Por qué no más bien entender lo que Dios está diseñando en su vida y lo que quiere de usted y hacerlo? El profeta Kevin Leal usó una frase, es un profeta de Estados Unidos, y a mí me impactó porque cuando yo lo escuché, él decía: ¿sabes cuál es el lugar donde descansan los mayores tesoros? En el cementerio. En el cementerio están los mayores tesoros no descubiertos. ¿Por qué? Porque hay gente que tenía dones, talentos, promesas de Dios que no quisieron creerlas y no las desarrollaron. Yo no sé si usted tenga la cura para el cáncer, yo no sé si usted tenga la fórmula matemática más moderna, la inteligencia artificial, usted tenga el mejor idioma, no sé qué pueda tener usted, pero si usted tiene eso de parte de Dios, hermano, úselo, agradézcalo y empiece a entender que usted fue creado por Él y para Él, y va a ver cómo su propósito va a ser extraordinario. Por eso Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Aunque usted diga esto: Dios, es que no entiendo, pero usted no ocupa entender, nada más ocupa creer. Que lo que Dios está empezando, usted dice: Dios, pero es que yo oro por milagros, no pasa nada. Siga orando, en algún momento pasa. Si eso es lo que Dios está mandando a hacer. Dios, es que yo no sé cómo hablar. Bueno, no importa, aunque sea, escríbalo, pero haga algo, empiece a compartir el mensaje ya, porque es necesario. Tal vez usted no entienda, pero Dios irá perfeccionando. ¿Usted cree que yo predico así desde el día 1? Hermano, si ahorita predico rápido, usted no sabe la primera predica que yo hice, hermano. Yo llevaba 40 hojas, según yo iba a durar 3 horas. Hermano, duré 15 minutos. Parecía el pastor metralleta. Y Dios le dijo: estaban hablando un partido de fútbol, mi hermano. Cuando terminé, el pastor de jóvenes se quedó así como: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le meto relleno a esta cosa? Porque terminé rapidísimo, de los nervios, de la ansiedad, de todo lo que me da. Pero Dios fue perfeccionándome y sigue perfeccionándome. ¿Para qué? Para cumplir el propósito en Él. Por eso no dude. Yo siempre he dicho, hay gente que quiere la iglesia perfecta, y sí, algún día llegaremos, pero se equivocaron desde el sonido. Los está perfeccionando, tengámosle paciencia. Que usted en la clase de niños hizo algo loco y los niños más bien hicieron un desastre, le salió al revés la clase, está perfeccionándolo, tenga paciencia. Que usted estaba cantando, se le salió el gallo, hermano, lo está perfeccionando. Algún día cantará como Pavarotti, como Marco Vídeo, como alguien extraordinario, pero lo está perfeccionando. Pero tiene que creer en que Dios te está usando. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez usted no entienda por qué está pasando lo que pasó, por qué vivió lo que vivió, pero todo eso forma carácter, te sirve para bien. ¿Para qué? Para que usted cumple su propósito de manera extraordinaria. Te despidieron, al rato Dios quería que te despidieran para que tuvieras una mejor experiencia, tuvieras una mejor posición, tuvieras algo diferente o inclusive tuvieras más tiempo para Dios. Pero esa parte, hermano, que a veces no queremos entender, de negarnos a nosotros mismos, insisto, te saboteas tu propio propósito. Y
digo una cosa, hermano, porque el aceptarse uno mismo realmente cuesta hoy por hoy, donde estamos en la era, yo le llamo, de la imagen. A mí me sorprende cómo los niños desde tan pequeña edad, ya niñas de 15 años, en lugar de pedir fiesta, piden implantes de senos, que más nalga, que la bichectomía, que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque hay un afán por la imagen. Los hombres desde los 12 años ya metidos en gimnasio cuando les falta crecer, y más bien eso atrofia sus huesos y músculos. Y más bien les puede perjudicar hasta en el crecimiento. Pero ahí, porque quieren verse marcados y jugar de exquisitos, ahí andan. Porque estamos en la era de la imagen. Y esa parte, hermano, está echando a perder lo que Dios quiere que nosotros. Algunos dicen, uy, no, soy tan feo, voy a ir a Turquía, que me pongan pelo y que me cambien los dientes y me arreglen la cara. Y hay gente que está así ahora, hermano. No soy yo, hermano, tranquilo, no voy a ir a Turquía. Se me quedaron viendo así como lo estás pensando, pastor. Pero ¿por qué le digo esto, hermano? Porque hay que entender que si Dios te dio, te permitió ser como eres, agradezcalo a Dios, disfrútese usted, sea genuino. Es que, pastor, yo solo sé contar chistes. Bueno, de chiste en chiste convierta a la gente. Pero use eso que Dios le ha dado. Yo estoy deseando ver algún día un buen stand-up comedy de alguien cristiano y que realmente lo haga bien. Pero cuesta, hermano. Alguien que diga, es que Dios me dio música nada más. Bueno, entonces cántele a Dios, prepare música para Dios, que ayude a otros a acercarse a Dios, pero use eso, hermano. Pero tantas cosas que Dios nos puede dar que no queremos usarlas. Pero termino con lo más importante, que esto es lo que más nos perjudica al momento de aplicar el propósito y hacer lo que Dios nos llamó, que es la cobardía. Ay, perdón la palabra, hermano, tanto cobarde que no quiere aceptar el reto. Es que ¿qué van a decir de mí? Y si no pasa el milagro, y es que si no me alcanza la plata, y cómo vamos a sostener esto, y que si se cae el proyecto, y que Dios, si no vemos tu gloria, y hermano, un montón de preguntas que no han pasado, que lo pone usted de excusa por cobardía. Por eso, segunda de Timoteo 1:7 nos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Usted tiene la mejor herramienta, que es el Espíritu Santo, y le ha dado poder, amor y dominio propio. Usted quiere cantar, no sabe cómo. Dios, dame espíritu de poder cantar. Dame amor para cantar. Y ayúdame a dominar esta voz de Gallo Claudio para cantarte bien. Y lo somete usted y empieza ahí a practicar. Y yo no canto, hermano, por eso no. Usted va a predicar. Bueno, grábese aunque sea un minuto de TikTok. Empiece a hablar. Profecía, empiece usted a pedirle a Dios, dame la revelación, dame la palabra, ser temeroso de ti. Y empiece a hablar. Pero hay mucha gente que tiene sueños, que eran advertencias, y pasó y dice, uy, le pasó, y lo hubiera advertido. El hubiera no existe, hermano. Por andar de cobarde, la gente sufre muchas cosas. Por eso, hable. Si Dios le da un sueño, compártalo. Si Dios le da una visión, revélela. Si Dios le dice algo, hágalo. Un versículo puede cambiar la vida de una persona, y por pereza, por cobarde, por miedo, es que después es mi imagen, si es mi imaginación, que si soy yo el que estaba poniendo la carnalidad. Hermano, cuando Dios te pone algo en su corazón, eso va a estar ahí, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, hasta que lo haga. Pero por eso, hermano, no cierre su vida a cumplir el propósito de Dios. Por eso, hermano, quiero que usted entienda que su vida es la herramienta más importante que Dios te ha dado, porque Él la diseñó tal y como Él lo necesita. Que nació usted en Costa Rica, lo ocupaba aquí en Costa Rica. Que nació color moreno, lo ocupaba moreno. Que lo ocupaba alto, Él lo ocupaba usted algo para algo. Que usted salió pequeñito, agradézcale porque por algo fue. Todos tenemos las particularidades que Dios creó para nosotros, para nuestro propósito. No hay ningún detalle que usted no tenga, que Dios no necesite. Por eso es importante, hermano, que usted empiece a amarse. Que usted se abrace y diga, Dios, gracias por mí. No caer en el narcisismo ahora y todo, yo soy el más grande, por favor, miren. No, es entender que usted nació para Él y por Él y para Él. Y si usted cumple esto, va a ver cómo Dios te va a usar.
Una prédica que no sé si fue la semana pasada o antepasada, que Dante Gebel estaba hablando algo del propósito. Me encantó una frase, y con esto termino, que él dijo que él empezó a hablar con Dios y Dios le pidió hacer algo. Y él dice: Dios, ¿no crees que tienes al tipo equivocado? Pero que dice que Dios le contestó, dice: sí, tengo al tipo equivocado, pero tú no tienes al Dios equivocado, tú tienes al Dios indicado, y que si yo te llamé, vas a lograrlo y lo vas a cumplir. Y por eso él está donde está. No porque él fuera el indicado, sino porque su Dios era el correcto. Así que, hermanos, si usted no confía en usted, créale a Dios que usted es especial, que usted es importante, porque su vida es necesaria. Amén. ¿Qué tal si